clase y por el siguiente clase, primero mediante, vamos a comenzar a estudiar los atributos comunicables. Estos son los atributos que nosotros también tenemos, compartimos eh, con Dios. Perdón, aquí los árboles y las plantas están echando mucho, no sé cómo se dice, pero el polvo que sale de las plantas, entonces tengo malito el nariz, Polen. pero polen, sí. Am, entonces, ¿en qué se diferencia Dios de nosotros? Los atributos de Dios o perfecciones son idénticos en su esencia. No debemos considerar estas perfecciones sin pensar conscientemente en cómo se integran, se complementan y se califican entre sí. Entonces, estamos estudiando atributos incomunicables y la semana pasada cubrimos su aciedad, es decir, que Él es autoexistente. También estudiamos su soberanía, es decir, que Él manda todo lo que pasa. Él no es el autor del pecado, sino que Él maneja y toda la creación obedece a Él. El mismo hecho que Cristo Jesús fue matado por hombres malvados fue el plan predeterminado por Dios Padre antes de la fundación del mundo. Eso es decir que Dios es soberano. Su voluntad siempre se cumple. No hay nada que un hombre puede hacer que puede venir contra o equivocar o desviar la voluntad y el deseo de Dios Padre. También estudiamos su unidad. Dios no está dividido en partes, pero vemos diferentes atributos de Dios enfatizadas en diferentes momentos. Dios es la plenitud completa de todas y cada una de sus perfecciones. Y un ejemplo de eso es que Dios es amor, pero también Dios es ira. Perfecto amor tiene que tener perfecto ira y ser celoso por su nombre. Dice que Él es Dios vengador, pero muchas veces siempre presentamos solo el amor de Dios y debemos reconocer de quién somos salvos. Nosotros somos salvos por Dios, somos salvos de Dios. De ahí viene la ira contra nosotros. Entonces Dios Padre, que dijo, sea perfecto como yo soy perfecto, y ya quebrantamos eso, ya viene su ira detrás de nosotros y Dios mismo provee el sacrificio para reconciliarnos, para satisfacer esa ira. Entonces Dios es unidad, es en su unidad, es una de sus características. Inmutabilidad. Um, we got through that last time, didn't we? Yeah. Que Dios es inmutable en su ser, perfección, propósitos y promesas. Hoy noche comenzamos con eternidad. Dios transciende perfectamente todas las limitaciones del tiempo, de modo que no tiene principio ni fin, ni sucesión, ni momentos en ni sucesión de momentos en la experiencia de su ser y en su conciencia de toda otra realidad. Dios es distinto del tiempo. Dios no está conformado o no está como nosotros somos creados en tiempo y en espacio. Sube el sol, baja el sol, ahí va un día. Somos eh, concebidos y nací, Concebido. nas, concebido, nacemos y morimos. Nosotros estamos entre tiempo y espacio. Yo estoy en Texas, ustedes están en sus casas o donde seas.
Entonces, nosotros estamos en tiempo y espacio. Dios es eterno. Dios es distinto del tiempo, pero no está separado de él. Él es inmanente, presente en cada momento, controlando cada momento para sus propósitos y su gloria. Voy a leer esto de nuevo. Dios es distinto del tiempo, pero no está separado del tiempo. Él es inmanente, presente en cada momento, controlando cada momento para sus propósitos y por su gloria. Dios nunca aprenda cosas nuevas, ni se olvida de cosas. Por lo que él pasó del tiempo, por lo que él pasó del tiempo no aumenta ni disminuye su conocimiento. Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. ¿Por qué? Hay un punto de vista muy liberal que entró en el año 1700 por ahí, que Dios era un armador de un reloj. Él creó este reloj, hizo así con la llave, ¿verdad? Para hacerle, para aprenderlo y lo soltó. Y que este mundo es como un reloj que sigue corriendo y Dios no está en control. Dios está íntimamente en cada momento, de cada día, de cada aspecto. Los flores que crezcan en la naturaleza, los pájaros que necesitan comer cada día. Él está en control de todo eso. Las estrellas y las planetas y galaxias, Él los conoce por nombre y él los manda que hagan esto y esto y esto y que no hagan nada diferente hasta que Él diga. Eso es el Dios que servimos. Él es el primero y el último al mismo tiempo. Él está fuera de tiempo y espacio y a la misma vez dentro de cada momento y cada espacio. Philip, who was the German guy who said there's not a square inch in the center of the Amazon with Christ isn't? Okay, that matter. Hay un teólogo alemán que dice que no hay ni una pulgada cuadrada en el centro de la selva amazona donde Cristo Jesús no dice mío es. Y que él no controla exactamente cuál hormiguita va a pasar por ahí, cuál animal va a pasar por ahí, si va a llover, si no va a llover. Dios está en control de todo. Entonces, hermanos y hermanas, cuando reconocemos que Él está fuera de tiempo y espacio y a la misma vez en cada instante de nuestras vidas, ¿por qué debemos, eh, Abraham Kuyper, I just remembered it, no, one Kuyper, anyway, cómo podemos estar preocupados, ansiosos? ¿Cómo podemos tener temor de mañana o temor de cualquier situación? Dios está en control. Nadie nos puede matar y no doctor, ni un doctor nos puede salvar un segundo más que Él haya escrito y que Él indica. Él, Él existía antes de la creación. Él perdurará o permanecerá para siempre. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. El número de sus años no puede ser descubierto. 1000 años son como un día a sus ojos, debido a su experiencia inmediata de todo el tiempo. Él es Dios eterno. Él habita en la eternidad. Él vive para siempre. Él es incorruptible e inmortal. Él era, es y vendrá todo al mismo tiempo. Su propósito es eterno. En Efesios dice que estamos sentados en los lugares celestiales
Antes de la fundación del mundo, Dios te escogió, Dios te amó. Qué precioso saber que Él te ha amado a ti por toda la eternidad. Qué precioso, ¿verdad? Lea Efesios 1 y 2 hoy noche. Léalo. Vas a ver qué precioso es saber que el Dios que está fuera del tiempo, el creador de todo, el que en todo permanece en Él y es, eh, uf, se me fue la palabra, mantenido por Él, por su palabra. Él es el Rey eterno. Él existía y actuaba antes de los siglos. Y hermanas, en el repartido que tenemos ahí en el chat, ahí están los versículos. Vayan y busquen. Lean las escrituras. No lo crean porque lo dice este gringo. Vaya a las escrituras. Escudriñalas. Sea vereanos. Lea la palabra. Conozca quién es tu Dios. Salmos 92. Antes que los montes fueran engendrados y nacieron la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes de Abraham naciera, yo soy. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo tiene su existencia en Cristo Jesús. Y él rendirá todas las cuentas a los fines del tiempo. Mira Corintios 8:9. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Nosotros no tenemos existencia fuera de Dios y de Cristo Jesús. Otra vez el himno de Cristo, Colosenses 1:15 al 20. Esto eh, les ruego que por favor memorizan estos 5 versículos. Apréndenlos, conózcanlos. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él y para Él. Dios y Satanás no están en una batalla. Satanás ya es un ser conquistado. Satanás es un perro amarrado por una cadena a la mano de Dios. Muchas veces, muchas personas vienen, vamos a reprender a Satanás, vamos a decirle que aquí él no puede venir. Mire, Satanás no puede hacer nada sino que Dios Padre lo permite. Si dudas eso, vaya y lea el libro de Job. Imagínense, Satanás vino ahí al trono de Dios y Dios mismo dijo, ¿dónde has estado? Pues aquí y allá. ¿Has considerado mi siervo Job? Y Satanás dice, pues él solo te sirve porque tú bendices todo lo que él hace.
Dios dijo, ok, está bien, quítale todo, pero no toca su cuerpo. Y Satanás viene y dice ahí en Job que Dios hizo algunas de las cosas. Satanás hizo algunas cosas, y le quitaron todo de Job. ¿Y qué hizo? Rompió su ropa y dijo, el Señor da y el Señor quita. Alabado sea el Señor. Satanás tuvo que pedir permiso. Todo tiene su existencia en Cristo Jesús. Y para aclarar, él dice las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, él podía seguir con esta lista de todo. Todo ha sido creado por medio de Él, Cristo Jesús, y para Él, para Cristo Jesús. Okay. La omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Y dado que sus perfecciones son su esencia, en su experiencia de su esencia y en sí mismo, no hay pasado, presente ni futuro. Su experiencia de sucesión no controla, limita ni condiciona su existencia. Dios trasciende todas las limitaciones del espacio. Él existe fuera del espacio físico y sin embargo existe dentro de cada punto de espacio. Por lo tanto, debe existir fuera de los momentos del tiempo o de lo contrario estaría confinado a este presente dentro del espacio, ya que existe solo en un momento del tiempo. Imagínense cuando usted está orando, y yo he escuchado católicos decir esto cuando estoy evangelizando, mire, Dios está muy ocupado, por eso yo oro a María, o yo tengo que pedirle a la mamá de Jesús primero, y mire, no, 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 Dios, cuando tú estás orando, tienes la atención 100% de Dios. Muchas veces en cultos, personas por media hora cantan, ven Espíritu, ven, 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 ven. Mire, el Espíritu Santo more dentro de cada uno de nosotros. Él comparte los atributos de Dios. No hay que pedirle que Él ven. Él está. Y yo diré, si realmente creamos que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Cristo Jesús ahora mismo está intercediendo por nosotros, que caminaremos diferente, sin temor, evangelizando a quien sea, con seguridad, pero realmente no creemos estas cosas. Algo, voy a poner una marca aquí para no perder mi lugar, porque voy a desviarme un segundito. Muchas veces, cuando tengo enojo o peco, ¿verdad que es difícil venir al trono de Dios y orar? Porque te sientes insuficiente, te sientes sucio, te sientas que Él está muy lejos de ti. Él no está lejos de ti. Tus sentimientos no valen. La realidad es esto, que cuando Dios Padre te mira a cada uno de ustedes y hoy día estás en Cristo, cuando Él me mire a mí, Él no ve a Jaime, pecador, débil, a veces con enojo. Él ve a su Hijo amado y me trata de esa forma.
Si pudiéramos captar que nosotros somos tan unidos con Cristo, que cuando Dios Padre nos mira a nosotros, que Él ve a su Hijo amado, no tendríamos temor de venir rápidamente delante del trono de Dios y decir, Señor, perdóname. Y seguimos, vamos. Cuando captamos, Pablo, más que 200 veces en sus epístolas, dijo, en Cristo, Cristo en mí, en el amado. Somos tan unidos con Cristo que cuando Dios miró a su Hijo en el cruz de Calvario, Él nos vio a nosotros y lo trató de esa manera, para que ahora cuando Él nos ve a nosotros, Él nos ve como su Hijo. Estamos cubiertos en la justicia y la rectitud de Cristo Jesús, justificado delante de Dios Padre, una declaración legal. Y Él nos trata de esa manera. Eso nos debe explotar el cerebro. Cuando Dios Padre me mire a mí, mira, yo fallo todo el tiempo. Te doy el número de mi esposa. Ella te puede decir cuántas veces me equivoco, cuántas veces peco, pero tener conscientemente que Dios, cuando Él me mire a mí, Él ve a su Hijo amado. Es algo increíble. ¿Quieres conquistar ese pecado que has estado peleando contra por tanto tiempo? ¿Quieres andar en santidad? Medite en esto, que usted está unido con Cristo. Medite en estas cosas. Pablo en Efesios y en Filipenses dice, fuiste como esto, pero ahora sos esto en el amado. Ok, eso fue gratis. Era extra y gratis. Argumento de la inmutabilidad de Dios. Dado que la esencia de Dios no puede cambiar, Él no puede estar condicionado por el tiempo cambiante. Si Dios existe solo en cada momento, debe comenzar a existir en cada momento sucesivo. Una conclusión que contradice su inmutabilidad. Argumento basado en la independencia de Dios. La esencia de Dios no depende de nada para su existencia, sino que es la fuente de toda existencia, por lo que no puede depender de los momentos del tiempo para su existencia. Dios no existe momento a momento. Dios creó cada momento por su palabra y Él domina y controla cada momento. Argumento de la omnipotencia de Dios. Dado que Dios tiene poder activo sobre todas las cosas, debe ejercer su poder en el futuro y en el pasado para ser omnipotente. Si solo existe en el momento actual, en realidad no tiene poder sobre los momentos pasados o futuros, sino que estos tienen poder sobre él. Lo que él dice pasa. Recuerda, Adán y Eva en el jardín, pecando, comiendo de la manzana. Dios no se preocupó, "Ah, ¿qué hago? No, no, no. Él ya sabía, Él los creó, Él creó ese momento. ¿Para qué? Por su gloria. Dios será tan glorificado en mostrar su ira contra el pecador por la eternidad del infierno, que darnos a nosotros misericordia y gracia. ¿Ves que muestra su perfecto amor y su perfecto ira, su santidad? No se puede quitar uno del otro. Yo amo a niños, entonces odio
pedofilia. Dios ama a su carácter, a su santidad. Él es celoso por su nombre. Por eso Él odia. Nunca pensamos del odio de Dios. Dios odia cualquier cosa que va en contra de su carácter. Por eso tuvo que venir Cristo Jesús para satisfacer su ira. He dicho esto y no sé si lo dije la semana pasada. Uno de dos cosas pasan. Dios no se olvida ni deja en libertad el castigo de ningún pecado. Uno de dos cosas pasa. O la persona paga por la eternidad en el infierno, o Cristo Jesús pagó. Ves que alguien tuvo que pagar. Omnipresencia. Dios está perfectamente presente consigo mismo, trascendiendo todas las limitaciones del espacio y sin embargo está presente en cada punto del espacio con todo lo que Él es. La trascendencia significa que Dios es más grande que um, y las letras aquí, independiente de la creación. La inmensidad se refiere al hecho de que Dios trasciende y llena todo el espacio. La omnipresencia indica que Dios está presente en cada punto del espacio con todo su ser. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo o en el infierno preparo mi lecho, ahí tú estás. Mire, Dios está en el infierno. El infierno no es un lugar fuera de la presencia de Dios. El infierno es donde Dios está en su ira completa. Por eso el infierno es tan aterrador, porque Dios está ahí, pero sin misericordia y sin gracia, en todo su furor y ira. Vemos la ira de Dios contra nuestros países, contra personas malvadas, vemos la ira de Dios, pero esto será ira perfecta y pura, sin remedio, sin espacio, sin ni un segundo de descanso. Sería la ira y la furia de Dios en toda su magnitud por toda la eternidad. Eso es el infierno. Versículo 9. Si tomas las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. El cielo y la tierra no lo pueden contener. Quizás sea mejor decir que Dios está con el tiempo y el espacio en lugar de estar en el tiempo y el espacio. Jeremías 23:23. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto es sobre Cristo Jesús. En Isaías 6, se encontró en el trono de Dios el humo y la ropa, la vestidura. Eso fue el Cristo Jesús resucitado y glorificado que él vio. ¿Y qué dijo? Ay de mí, que estoy muerto, estoy deshecho, estoy arruinado. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto Jehová, Rey de los ejércitos. Su omnipotencia, todo poder. Dios tiene la capacidad
el poder de hacer cualquier cosa que sea coherente con su naturaleza. ¿Dios puede hacer todo? ¿Puede pecar Dios? No. Entonces, ¿no tiene libre albedrío Dios? Él no puede pecar. ¿Realmente él tiene libre albedrío? Igualmente nosotros no tenemos libre albedrío antes de ser salvo porque somos en Adán. Somos controlados por nuestra naturaleza. No somos robots, pero somos controlados por nuestra naturaleza, nuestros atributos. Fuera de estar en Cristo, estás caído, estás en Adán, enemigo de Dios. Estás controlado por su naturaleza. De la misma manera, Dios está definido y controlado por su carácter, sus atributos. Y Él no cambia. Él tiene todo poder. Omnipotencia significa todopoderoso y significa que Dios es verdaderamente todopoderoso. Sin embargo, hay cosas que Él no puede hacer, cosas que niegan su carácter, que lo harían imperfecto y su naturaleza. Nada es demasiado difícil para Dios. Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Génesis 18:14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Satanás no puede frustrar el propósito y el plan de Dios. Los judíos, Pontio Piloto, estaban cumpliendo los propósitos de Dios. El mismo asesinato del Hijo de Dios fue el plan de Dios y estos hombres, por pecar, cumplieron los propósitos de Dios. Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Perdón, repito, todo el polen. Mateo 19:26. Jesús mirándoles les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Lucas, lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y cuando hicieron esta pregunta? Jesús le dio estas verdades. Mire, es más fácil que un camello entra por la hojita de una aguja que un hombre rico entra a los cielos. Ellos dijeron, pues, ¿quién podrá ser salvo? La palabra de Dios indica que el ser humano sin Cristo es idólatra, que tienen ceguera espiritual, que no entienden ni comprenden la verdad, que están siguiendo tras el príncipe del potestad del aire, que están engañados y cegados por Satanás. Dicen Corintios eh, que las cosas espirituales hay de discernir espiritualmente, que no se pueden comprender. Entonces, cuando estamos evangelizando a alguien, es como si estamos hablando en otro idioma. No pueden comprender la verdad porque se ha de discernir espiritualmente por el Espíritu. Estamos hablando a ciegos muertos espiritualmente, no casi muertos, no enfermos, muertos, cegados por Satanás, ceguera del propio, no ven, no escuchan, son cadáveres. Y los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le respondió, lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Pablo dice, es por medio de la locura que predicamos, que es sabiduría de Dios.
Mire, es por el mensaje que nosotros predicamos que el Espíritu Santo da vida a una persona muerta. Entonces no debemos cambiar el mensaje, no debemos jugar con el Evangelio. El Evangelio es esto, que Dios es tres veces santo y tú no lo eres. Entonces mereces su ira. Pero Dios mismo preparó y mandó el sacrificio. Cristo Jesús llevó la vida justo y recto que tú y yo no podemos llevar. Y murió en el cruz de Calvario. Él tragó esa copa de ira y a los 3 días resucitó de la muerte. Muestra a Dios Padre que su pago fue aceptado. Cuando Él murió dijo, consumado es. La deuda ya está pagada, no hay nada más que hacer. Y Pablo dice, es por esta locura que predicamos, que es sabiduría de Dios. Su testimonio, aunque lindo que sea, no es poder de Dios a la salvación. El Evangelio es poder de Dios a la salvación. Entonces no debemos jugar con el Evangelio, no debemos cambiar el mensaje y por seguro no lo debemos ensuavecer para que caiga más suave al inconverso. El Evangelio es chocante y nadie te va a escuchar y nadie va a volver a Cristo Jesús, sino que el Espíritu Santo hace la obra primero. Yo no guío personas en oración de entrega, porque yo sé que estoy hablando de personas muertos que no entienden, no comprenden, son ciegos. Pero por el mensaje que yo predico, yo confío que Dios va a dar luz y vida. Y muchas veces es mucho después. Pablo dije que yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién dio la cosecha? ¿Quién dio el crecimiento? Dios. Dios es capaz de hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es capaz de hacer más de lo que realmente ha hecho. Mateo 3:9. ¿No piensan que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre? Porque les dijo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Éxodo 32:10. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré un gran nación. Cosas que Dios no puede hacer. Si Dios pudiera hacer estas cosas, estaría actuando en contra de su naturaleza. Por lo tanto, no sería perfecto. Entonces, Dios está controlado por sus atributos y sus perfecciones. Dios no puede arrepentirse como los hombres, mentir, negarse a sí mismo, ser tentado, cambiar su esencia, sus propósitos o su promesa. El poder de Dios para ejecutar su voluntad sin ningún impedimento se define como su soberanía. Él es la causa absoluta y suprema. Omnisciencia. Omni significa todo. Ciencia significa conocimiento. ¿Ok? Omnisciencia. Como cientistas, es conocimiento. Todo conocimiento, la omnisciencia de Dios es su conocimiento perfecto de sí mismo, de todas las cosas reales fuera de Él y de todas las cosas posibles y reales en un acto eterno y simple, sin partes, pero con distinciones o ejercicio de energía. Primera de Juan 3:20. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene,
porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Muchas personas se piensan buena onda, buena persona. Dios ve a nuestros pensamientos. ¿Qué cosa? Uno puede andar bien vestidito a la iglesia con su Biblia y engañar a todos, engañar al pastor, engañar a su familia, pero Dios ve a sus pensamientos. No hay nada que está fuera de su conocimiento. Perdón. Primera Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así que nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Dios no nunca aprende nada. El conocimiento de Dios nunca se aumenta. Si él pudiera aprender, él no será Dios. Él no será perfecto. Él no será omnisciente. Él reconoce el resultado de cada acción. Y más que eso, él lo manda. No hay nada que está fuera de su control y nada que está fuera de su conocimiento. Él no puede cambiar. El conocimiento de Dios es intuitivo, inherente e inmediato. No es el resultado de la observación o el razonamiento en momentos sucesivos del tiempo. El conocimiento de Dios tiene una estructura lógica. Nosotros somos creaciones lógicos, ¿verdad? Por eso tenemos matemática, tenemos lenguaje, tenemos ciencias. Nosotros somos creados en la imagen de Dios y nosotros también manejamos de una estructura lógica. Si conocemos la verdad, y la verdad solo puede ser conocido por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos el mundo diciendo tonterías que son ilógicos, es porque no conocen la verdad, Cristo Jesús. Dios se conoce plenamente a sí mismo y por lo tanto sabe todo lo que es capaz de hacer. Dios conoce el futuro porque no está limitado por el tiempo, sino que es eterno y ve el principio desde el final y todo lo que hay entre medio. Dios predice el futuro porque nos dice lo que ha decretado o provocado y cuando sucede, la profecía se cumple. Hay 300 no sé cuántos profecías sobre Cristo Jesús, sobre su nacimiento, sobre dónde iban a nacer, sobre su muerte, sobre su resurrección, y no sé cuántos, 200 cuántos han sido cumplidos. Eso es imposible. Y todavía falta algunas cosas y se van a cumplir. El término presencia, especialmente en relación con la salvación, no es una descripción. A ver, um, ok. El término presencia, especialmente en relación con la salvación, no es una descripción del conocimiento que Dios tiene de los acontecimientos. Es un término relacional en el que Dios conoce a ciertas personas, incluso antes de que existan en el tiempo. Dios presintió a aquellos a quienes predestinó para llamar, justificar y glorificarlos. Escuchen la cadena de oro aquí en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, esto es algo relacional, no es que si yo conozco quién es él, no, no, como una pareja, un esposo y esposa, conocimiento, es algo profundo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó
a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dios lo sabe todo. Si hoy, si hoy día, eh, si hoy día estás en Cristo, el Dios triuno te ha amado por toda la eternidad. Imagínense, piensen, mediten eso, hermanos y hermanas. Eso va a cambiar cómo caminas cada día, lo que haces cada día. Si medites en estas verdades, este teología de quién es Dios. Muchos dicen, cuando aceptas a Dios o a Cristo, que su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Es verdad? Lea Apocalipsis 13:8. Ahí dice, todos servirán a la bestia. Voy a ver si puedo recordar ese versículo. Todos servirán a la bestia, menos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del el Cordero molido antes de la fundación del mundo. Hermanos y hermanas, su nombre ha sido escrito en ese libro antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Léalo. Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o cómo consejero suyo le enseñó? Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Uy, qué fuerte. Este versículo debemos presentar al inconverso. El incrédulo, el inconverso, ama la oscuridad y huyen de la luz. Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Su espiritualidad e invisibilidad. A ver cuántas páginas más tenemos. Ok, ya. Voy a aterrizar rapidito. La espiritualidad de Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y su invisibilidad describen su perfecta ausencia de materia en la esencia divina, de modo que su esencia no puede ser percibida por los sentidos físicos. Aunque siempre en la palabra escuchamos de las manos de Dios, del rostro de Dios, de sus brazos fuertes. Estos son anthropomorphic, antropomorfis, no sé cómo traducirlo, pero antropomórfico. Son palabras utilizadas para que nosotros como seres humanos podamos tener conceptos de quién es Dios y su carácter. Se nos prohíbe pensar en el ser de Dios como similar a cualquier otra cosa en la creación física. La invisibilidad de Dios significa que nunca podremos ver toda la plenitud de su ser y esencias espirituales, pero Dios se nos muestra a través de cosas visibles y creadas. Cristo Jesús es la manifestación del Dios encarnado. Cuando llegamos a los cielos, ahí sentado a la diestra de Dios Padre va a haber un hombre, 100% hombre y 100% Dios.
el primero de los hermanos. Imagínense, Dios mandó a su Hijo. Él salió de los cielos y vino y entró a tiempo y espacio y entró a la humanidad. Él entró a su propia creación para vivir y morir como el Cordero sin mancha. Éxodo 24. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestra misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 4:15. Así que tengan mucha cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb de un medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los ejércitos del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Dios no tiene un cuerpo físico, aparte de la encarnación de Cristo Jesús. Dios no está hecho de ningún tipo de materia. Dios no es meramente energía. El ser de Dios ni siquiera es exactamente como nuestros espíritus, pues los nuestros son cosas creadas que aparentemente solo pueden existir en un lugar, en un tiempo. Dios es eterno, omnipresente e invisible. Y aquí hay, hermanos y hermanas, hay versículos, vayan y lean, por favor. Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Otra vez, el himno de Cristo, Colosenses 1:15 al 20. Colosenses 1:15. Él, ¿quién? Cristo Jesús. Haga preguntas de las escrituras. Él, ¿quién es él? Oh, Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Primera Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria para los siglos de los siglos. Amén. Aunque Dios tiene una forma esencial, su forma no se ve porque no es física. Dios es espíritu y luz, y en Él no hay tiniebla ni oscuridad. Dios está presente en su creación de manera espiritual. Una vez glorificados, cuando nosotros estamos glorificados, ahora nosotros estamos limitados por este cuerpo y naturaleza física. Somos nueva criatura, pero también todavía tenemos esta carne. Por eso Pablo en Romanos dijo, las cosas que no debo hacer, los hago. Y las cosas que debo hacer, no los hago. Ay de mí. Todo lo que hacemos en este mundo está corrupto o corrompido por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso hasta nuestras buenas obras van a pasar por el fuego para quitar todo lo de nosotros, para que Él reciba la gloria, por lo que Él preparó antemano las obras para que nosotros caminaremos en ellos.
una vez glorificados, cuando nosotros muramos o cuando Cristo regresa por su iglesia, no estaremos limitados por nuestros meros sentidos y percepciones físicas. Y se nos promete que veremos a Dios. Qué increíble. Dice que Él morará con nosotros. Él vivirá junto con nosotros. Muchas personas hoy, Señor, muéstranos su gloria. Mire, si la gloria de Dios caera sobre su iglesia o sobre su casa, caerías muerto. No somos capaces de soportar y aguantar la gloria de Dios. Muchos, igual de esto es gratis también, muchos hoy, aquí en los estados hay coros evangélicos en lugares donde piden fuego, Señor, fuego, mándanos fuego. Mire, fuego siempre fue un castigo. Debemos tener cuidado cómo adoramos, cómo estudiamos, cómo pensamos de quién es Dios. Job 19:26. Y después de deshecha mi piel, aún mi carne veré a Dios. Salmos 17:15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertarme, saciaré cuando contemple su semblante. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Eso es posible ahora? ¿Quién tiene limpio corazón? Pero algún día el último pulso de su corazón, la última vez que respiras, cuando cierras sus ojos por la última vez en este mundo, vas a abrir sus ojos en la presencia del Señor. ¿Por qué tenemos temor de la muerte? ¿Por qué estamos tan amarrados a las cosas de este mundo? Charlie Kirk, quien fue asesinado por una bala de un transgénero, el instante que él murió, estaba en la presencia del Señor. ¿Qué es lo peor que me pueden hacer si estoy en un mercado peligroso predicando el evangelio? Lo peor que me pueden hacer son tirarme balazos y matarme. Sería lo mejor que me pueden hacer. Pablo dijo, por mí el vivir es Cristo, morir es ¿qué? Ganancia. Hermanos y hermanos, durante esta vida debemos vivir para Cristo y por Cristo y no tener temor del hombre, ni temor de un diagnóstico de cáncer, ni temor de un choque. Dios está en control de todo y Él tiene sus días, sus horas y sus minutos y segundos, instantes ya grabados. Cuando Él está terminado conmigo, me voy. Gloria a Dios. Últimos dos versículos y ya terminamos. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Eso es nuestra esperanza, hermanos y hermanas. Esta vida tiene, no debe tener cosas que nos atraen como objetos así. ¿Qué tiene este mundo para nosotros? Dolor, sufrimiento, persecución. Lo peor que un creyente va a sufrir va a ser durante este mundo, pero tiene la eternidad con Cristo Jesús. Lo mejor que un incrédulo va a pasar es este mundo, porque van a pasar la eternidad enfrente de la ira y la furia de Dios.
No debemos estar tan amarrados a las cosas de este mundo, buscando un trabajo mejor, un carro de lujo, una casa más grande. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Qué le proviene al hombre? Proviene, no sé si es la palabra, si gana todo el mundo y pierda su alma. Su vida es un vapor. Nuestras vidas son un instante. Estamos aquí hoy y mañana solo Dios sabe. Apocalipsis 24:4. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esto es nuestra esperanza. Nuestro hermano mayor ya está glorificado y sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y un día lo veremos como Él es. Mediten estas cosas, hermanos y hermanas. Piensan estas cosas mucho. Ponga un papelito ahí en su espejo, en su carro, en su coche. Yo soy unido con Cristo. Cristo no se presentará en gloria, sino que nosotros estemos con Él. Eso debe ser lo que fortaleza nuestro evangelismo, los que, lo que nos manda a las escrituras para conocer quién es nuestro Dios. Entonces, ya con estas verdades sobre los atributos incomunicables, hemos visto los atributos y el carácter de Dios. En siguiente clase vamos a hablar sobre los atributos comunicables. Estos son atributos que Él comparte, que nosotros compartimos con Él. No de la misma forma, pero estos son atributos como santidad, bondad, justicia. Ok. Eh, Cerramos en oración y primero Dios nos veremos la semana entrante, al mismo tiempo, el mismo día. Si Dios lo permite, estaremos junto aquí. Dios lo bendiga y oramos. Ay, Padre Santo, gracias por lo que, lo quien tú eres, Señor. Gracias que tú eres santo. Gracias que tú eres omnisciente, omnipotente, inmutable. Gracias, Señor, que tú eres y que tú no confías o necesitas de nadie. Señor, háganos consciente de estas cosas, que tú no nos necesitas, pero en su misericordia y gracia, tú nos escogiste, tú nos salvaste y tú nos vas a usar por su gloria, Señor. Que seamos herramientas limpias, que seamos herramientas en sus manos disponibles para servirte, Señor, y para agradarte en la manera que nos comportamos en la casa, con nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestros estudios, en nuestras iglesias, Señor, que seamos herramientas en sus manos, herramientas limpias y listo para servirte, Señor. Y en lo que tú nos mandas a hacer, Señor, que reconocemos que es usted quien está haciendo la obra, Señor, para que tú recibas la gloria y para que nosotros no nos jactamos ni por un segundo. Gracias, Señor, por sus escrituras. Gracias que tú te has autorrevelado en sus escrituras para que te podamos conocer. Y Señor, esperamos el día cuando te vamos a ver cara a cara. Gracias, Señor. Bendice cada uno que está escuchando y que está asistiendo, Señor. Utiliza su espíritu para convencer de toda verdad por medio de sus escrituras.
En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén.